revelado, la increíble verdad detrás del llanto de mi nieta tras la ausencia de su padre, una historia de amor y sacrificio que derrite corazones. En el pequeño pueblo de San Felipe, el eco de risas infantiles se entrelaza con acordes de guitarras, pero en la casa de doña Carmen, la tristeza cala hondo. Su nieta Valentina, con su cabello rizado y ojos brillantes, ya no ríe como antes, llora. Llora por su padre, quien se aventuró a cruzar fronteras buscando un futuro que parece distante y frío. La abuela, con su cabello canoso trenzado en un pañuelo de flores, se siente desgarrada. ¿Por qué su hijo debe irse tan lejos? Cada vez que escucha una canción que compartían, cada melodía se convierte en un puñal en su corazón. ¿Dónde estás, papá?, la pequeña grita entre sollozos, mientras se aferra a la falda de su abuela como si fuera su único refugio. La angustia de Carmen cala, y en esos momentos, el peso de su elección se hace insoportable. En la plaza del pueblo, donde la vida late con fuerza, la comunidad entera intenta consolarla. Valentina, mira, todos estamos contigo, dicen algunos, pero la pequeña no entiende. La música suena, y con cada acorde, su llanto se intensifica. La tristeza se siente gruesa, flotando en el aire como el aroma de las tortillas recién hechas. Carmen retiene las lágrimas, navegando entre la desesperación y el orgullo. Fue por ustedes, susurra en su mente, pero la realidad golpea, y a veces no está tan segura de que su hijo haya hecho lo correcto. Con el Día de Muertos acercándose, la abuela se sumerge en la tarea de preparar el altar. Mientras coloca las fotos, el rostro de su hijo brilla entre las velas encendidas. Cada imagen es un recordatorio del amor que se siente y de la tristeza que a veces grita más fuerte que cualquier canción. Mi niño, ¿es esto lo que querías?, se cuestiona mientras sus manos tiemblan. En cada calaverita de azúcar que coloca, en cada flor de cempasúchil, se pregunta si el sacrificio es un acto de amor o un escape a los problemas que enfrentaron juntos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Justo en ese instante, un viejo amigo de su hijo, don Miguel, regresa al pueblo con noticias de la vida en el norte. Su voz, llena de historias de lucha y esperanza, despierta un fuego en el corazón de Carmen. La narrativa migrante ya no es solo dolor, es también esfuerzo y esperanza. La comunidad comienza a cambiar, a abrir los ojos y ver a los migrantes con otro matiz. Y mientras las voces se elevan en debates, Carmen, con la mirada de Valentina en sus manos, se siente inspirada. Con cada lágrima de Valentina, la plaza resuena. La profunda conexión entre generaciones cobra vida. A medida que el altar se llena de flores, la abuela siente que la historia de su familia va más allá de sacrificios. Se trata de amor, valentía y renovadas esperanzas. A medida que caen las primeras estrellas, Carmen y Valentina cantan juntas, evocando recuerdos y nuevos sueños. ¿Serán capaces de cambiar el rumbo de su historia familiar? ¿Podrá Carmen encontrar el coraje para desafiar la tradición y construir un nuevo futuro? El eco de las risas infantiles se desvanecía poco a poco, dando paso a un profundo silencio que se respiraba en la casa de doña Carmen. A medida que la noche se adentraba, la abuela comenzaba a sentir que la tristeza era un visitante inquebrantable. Valentina, con su rostro cubierto de lágrimas, se acurrucó más cerca de ella. La carita de la pequeña reflejaba una tristeza que le desgarraba el alma. Sin su padre, el mundo les parecía un lugar helado. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, Carmen sintió que algo profundo cambiaba en su interior. Las historias de don Miguel seguían resonando en su mente.
Las cartas que envía su padre tienen que llegar, Valentina, susurró. No podemos rendirnos. La pequeña dejó de llorar por un momento, como si esas palabras tuvieran la fuerza de un rayo llenando de luz su corazón. Carmen se levantó y, con la firmeza que solo una abuela puede ejercer, empezó a escribirle una carta a su hijo. Las palabras brotaban de su corazón, una mezcla de amor y anhelo. Te extraño tanto, niño. Valentina llora por ti, pero quiero que sepas que aquí mantenemos viva tu memoria. Con cada palabra, su pecho se aliviaba un poco, esa conexión a distancia comenzaba a sentirse más fuerte. El amanecer del día siguiente trajo consigo un nuevo reto. Carmen sintió la energía de los días previos al Día de Muertos, la espera de la llegada de sus ancestros. Cada rincón del pueblo se llenaba de flores y aromas de comida típica, un recordatorio de la vida que continuaba a pesar de la ausencia. Las familias se reunían para recordar y celebrar. Eso le dio una idea. Valentina, exclamó Carmen, alzando la mirada hacia su nieta. Podemos preparar algo especial para tu papá. Un pequeño altar en la plaza, donde todos puedan recordar también a los que han partido. Los ojos de Valentina se iluminaron por un instante. La idea de honrar a su papá hizo que su tristeza se transformara en un destello de esperanza. A medida que se acercaba la fecha, la plaza del pueblo comenzaba a tomar forma. Con la ayuda de don Miguel y algunos vecinos, Carmen y Valentina fueron juntando fotografías, flores y todo lo que recordara la esencia de su hijo. La preparación se convertía en un ritual en sí mismo, compartían risas y lágrimas, y poco a poco, el llanto de Valentina se fue cambiando por sonrisas tímidas, por momentos de juego. Esa mañana, mientras colocaban las velas, Carmen notó que la comunidad estaba escuchando. Las voces suaves se convertían en risas llenas de recuerdos. Las historias de aquellos que se habían ido empezaban a fluir, y la tristeza, aunque persiste, parecía mejor compartida. Hoy no lloramos, honramos, dijo Carmen con firmeza. La noche del altar se llenó de luces, familias enteras se unieron, y la música resonó con la vibración de un amor que trasciende fronteras. Cuando Valentina echó un vistazo al altar y vio la foto de su papá, una sonrisa se dibujó en su rostro. La tristeza aún estaba, pero había espacio para la esperanza. Sin embargo, en medio de esta celebración, un extraño apareció entre la multitud, buscando a Carmen. ¿Eres tú la madre de Miguel?, preguntó, con un tono urgente. La mirada de Carmen se congeló. ¿Qué quería de ella? ¿Acaso traía más noticias sobre su hijo? El corazón de doña Carmen latió con fuerza, un nuevo temor se apoderó de ella. La vida y la muerte, el amor y la angustia, todo se entrelazaba en aquel instante. ¿Qué secretos había detrás de esa pregunta? La voz temblando de Carmen no pudo ocultar su desasosiego al contestar. Sí, lo soy. El extraño se acercó, su mirada fija en Carmen, como si cada palabra que iba a pronunciar fuese una carga a punto de estallar. Soy Luis, dijo, apretando los puños. Un amigo de Miguel. Las palabras resonaron en la mente de Carmen, cada sílaba retumbando en su pecho. Miguel nunca había mencionado a un tal Luis. ¿Qué sabes de él? La voz de Carmen salió en un hilo, mezclada entre la urgencia y la desesperación. Luis miró alrededor, como si temiera que alguien los estuviera escuchando. Se inclinó hacia ella, su susurro lleno de secretos. Miguel está en problemas, Carmen. Algo grave ha ocurrido. Necesito que me escuches. Valentina, aún a su lado, sintió la tensión. Se aferró al abrigo de su abuela, su pequeño corazón palpitar con miedo. ¿Qué le pasó a mi papá? Su voz, dulce pero temerosa, hizo que el mundo a su alrededor dejara de girar por un instante. Es complicado, continuó Luis, apoyándose en una mesa cercana. No solo se fue por la situación. Él está en una disputa. Algo que podría cambiarlo todo. Necesita a su familia.
Carmen sintió como si el aire se le escapara. ¿Una disputa? Sus pensamientos giraban a 1000 por hora. ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo sabes que Miguel me necesita a mí? La incredulidad nublaba su juicio. Louise respiró hondo, sus ojos llenos de carga emocional. Él me habló de ti, de Valentina. Dijo que la distancia no importaba y que, si alguna vez necesitaba ayuda, su madre sería quien pudiera encontrarlo. Valentina apretó la mano de su abuela. Su pequeño mundo, ya fracturado, comenzó a desmoronarse de nuevo. Abuela, ¿vamos a buscarlo? La valentía en sus palabras contrastaba con su frágil figura, un destello de la niña que aún creía en los milagros. Carmen sintió una oleada de amor indescriptible por su nieta, pero la incertidumbre la devoraba. No sabemos dónde está. Valentina, su voz era como un susurro quebrado, pero dio un paso hacia Luis, como si una parte de su ser ya hubiera decidido actuar. ¿Qué necesitas que hagamos? Luis sonrió, aunque era una sonrisa triste. Debemos llegar al lugar donde lo vieron por última vez. Necesitamos consejo de quien lo conoce mejor en la ciudad, pero antes debemos salir. No hay mucho tiempo. La multitud seguía celebrando, ajena a la tormenta que se desataba en el corazón de Carmen. La música era hermosa, como un canto a la vida, pero para ella, esos sonidos eran ecos lejanos. La decisión estaba clara. Los recuerdos compartidos en su altar eran la energía que le daría el valor para enfrentarse a lo desconocido. La abuela miró a su pequeña con ojos llenos de determinación. Prepararemos todo, susurró con tono firme. Haremos esto juntos. Tu padre nos necesita. En ese instante, una chispa de esperanza empezó a brillar nuevamente en el horizonte gris que había rodeado sus vidas. Estaba dispuesta a luchar por su familia, a atravesar lo que fuera necesario. Sin embargo, la duda seguía acechando su mente. Mientras se alejaban de la plaza, convencidas de que su viaje sería un camino hacia la verdad, algo en el fondo corazón de Carmen le gritaba que algo más oscuro acechaba. ¿Qué misterios ocultaba el pasado de su hijo? ¿Qué clase de confrontación se avecinaba? ¿Estaba realmente preparada para enfrentarse a los secretos que finalmente podrían encontrarse cara a cara con los fantasmas que había evocado? ¿La respuesta al gran dilema vital se acercaba? La luz de la tarde comenzó a desvanecerse, tiñendo el cielo de un naranja profundo, mientras Luis guiaba a Carmen y Valentina por calles que parecían vacías, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, un recordatorio constante de que cada paso que daban las acercaba más a Miguel, pero también los exponía a un mundo que ella no conocía. ¿Dónde exactamente crees que lo podremos encontrar?, preguntó Carmen, intentando mantener la calma. Luis, atento, desvió la mirada a la carretera, como si las respuestas estuvieran escondidas allí. En un barrio un poco complicado, respondió con un susurro. No es un lugar seguro, pero te prometo que es donde lo vieron por última vez. Valentina miraba a su abuela, sus ojos grandes y llenos de dudas, como una tormenta dentro de su pequeño corazón. ¿Y si no está allí? ¿Y si no lo encontramos nunca? La pregunta, sencilla pero devastadora, se coló en el aire entre ellos. Carmen sintió el nudo en su garganta. Las palabras de su nieta eran un eco de sus propios miedos. No quería ser la portadora de malas noticias, pero la certeza de que Miguel había caído en problemas la ponía en un abismo de ansiedad. Vamos a encontrarlo, Valentina. Hay que creer, intentando infundirle la fe que ella misma empezaba a perder. El viaje pronto se tornó en un descenso hacia un ambiente más sombrío. Las luces de las calles parpadeaban tenuemente, y los murmullos a su alrededor parecían mezclar el ruido de la música y la risa con susurros inquietantes. Carmen sintió como si cada esquina que giraban revelaba un último rincón del mundo que había decidido ocultar a su familia. Luis les indicó que se detuvieran frente a un edificio de apariencia desgastada. Aquí es el lugar, dijo, su voz un poco temblorosa,
como si él también sintiera el peso de la inminente confrontación. Carmen respiró hondo, sabía que no había vuelta atrás. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Su voz ya había pasado de una pregunta inquisitiva a un suplico silencioso. Debemos entrar y preguntar por Miguel. Puede que alguien haya visto algo, o que le ayuden. El comentario quedó en el aire, lleno de incertidumbres. Mientras se dirigían hacia la puerta, Valentina se tomó la mano de su abuela, su pequeño calor un bálsamo contra el frío que se cernía sobre ellas. La situación exigía valentía, y en un instante, Carmen sintió la responsabilidad de proteger a su nieta pesando como plomo en su pecho. Todo estará bien, murmuró, aunque sus propias palabras sonaban huecas en el eco del miedo. Al ingresar, un aroma a humedad y tabaco la golpeó en la cara. Las luces eran tenues y el murmullo sutil de conversaciones distantes se sentía como un telón de fondo, ocultando verdades que temía explorar. Carmen miró alrededor, sus ojos se encontraron con los de varios desconocidos, que la observaban con curiosidad. La sensación de ser una intrusa creció, y su determinación se tambaleó por un instante. Luis caminó hacia el mostrador, pero de repente un ruido fuerte resonó en el fondo. Un grito. Carmen se tensó. ¿Qué fue eso?, preguntó, queriendo que su voz sonara firme, aunque sabía que su corazón latía descontrolado. Vamos, tenemos que averiguarlo, dijo Luis con expresa urgencia. Mientras se acercaban a la fuente del ruido, Carmen sintió una espina de terror recorrer su columna. La puerta se abrió de golpe, revelando una sala donde la tensión era palpable. Algo oscuro se hacía presente en el aire. ¿Qué está pasando?, Carmen preguntó, su voz un hilo tembloroso. Una figura emergió entre la multitud, una sombra familiar que hizo vibrar su corazón. La pregunta que marcaba el compás de sus pensamientos se ahogó en el grito de su alma. ¿Miguel? La atmósfera se cargó de un silencio exquisito, pero el rostro que apareció no era el que había imaginado. La incertidumbre reemplazó la esperanza instantáneamente. ¿Quién era esa persona? ¿Qué verdad oculta se revelaría en el momento que todos temían? Carmen supo, en lo más profundo, que el camino hacia su hijo no solo les otorgaría respuestas, sino que desataría su peor pesadilla. Y lo que encontrarían podría cambiarlo todo. La figura que caminaba hacia ellas era inconfundible, pero había algo que no encajaba en su esencia. Era un hombre alto, de piel exigente, cuyo rostro mostraba una mezcla de algo que Carmen no podía comprender. No era Miguel, pero había un rayo de familiaridad que la sacudió. ¿Qué haces aquí?, cuestionó el extraño, un brillo inquietante en sus ojos. Carmen sintió que su aliento se cortaba, el latido de su corazón resonando en su mente. Era innegable, el hombre se parecía a Miguel, pero había una oscuridad en su expresión que no reconocía. ¿Dónde está mi hijo?, exigió, la pregunta saliendo de su boca como un grito estrangulado. ¿Tu hijo?, respondió el hombre, una risa oscura y vacía, como si se burlase del dolor que la consumía. No lo sabes, ¿verdad? Miguel no es el niño que creías que era. Carmen sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? La desesperación en su voz era palpable, y Valentina, aún de la mano de su abuela, comenzó a temblar. Vaya sorpresa, continuó el hombre, acercándose más, y cada paso que daba pareció traer consigo la sombra de la realidad que Carmen no quería enfrentar. Miguel ha estado involucrado en cosas que ni tú ni ella pueden imaginar. No es solo un niño perdido, es un adulto que eligió el camino equivocado. Luis intentó intervenir, pero las palabras se atoraron en su garganta. Carmen sintió que su mente se llenaba de dudas y miedos incontrolables. ¿Dónde está mi hijo?, repitió, la necesidad de una respuesta la empujaba a la desesperación. Está en problemas y no se ha ido solo, dijo el hombre, su tono ahora sombrío. Es más complicado de lo que piensas. La gente que ha estado cerca de él también está involucrada, añadió, provocando que Carmen sintiera que el aire se le escapaba de los pulmones.
Dime dónde está, bramó Luis, pero su voz se perdió en el murmullo de la sala, que se había agitado al captar la tensión. Dando un paso atrás en un impulso de defensa, Carmen sintió como el mundo a su alrededor se desdibujaba. Recordó las risas de Miguel, sus sueños y promesas, como le había hablado de un futuro brillante. Todo eso estaba en peligro y ella lo sabía. El llanto de Valentina la trajo de vuelta a la realidad, su pequeña luchando contra el miedo que había invadido el espacio, y entonces, en una fracción de segundo, la figura del hombre se iluminó con una revelación. Si realmente quieres respuestas, ve a la última dirección conocida. Allí estaban los últimos que lo vieron, dijo y, en un giro inesperado, se desvaneció entre la multitud. ¿Qué dirección? ¿Dónde? Carmen gritó, pero ya era demasiado tarde. La señal había desaparecido, y el eco de sus palabras resonó en el aire. ¿Abuela? Valentina miró a Carmen con ojos asustados, aferrándose más fuerte a su mano. Su pregunta flotaba entre ellas, ¿qué haremos ahora? Carmen sintió como la desesperación se convertía en fuego. No se podía dar por vencida. Tenía que actuar rápido, pero su mente se debatía entre el miedo y la esperanza. Luis, tenemos que ir a buscarlo. Hay que saber la verdad. Mientras se dirigían a la puerta con un propósito renovado, algo en su interior le decía que esta búsqueda apenas comenzaba. La incertidumbre de lo que encontrarían era abrumadora, pero la necesidad de proteger a su familia era aún más fuerte. Lo que descubrirían en ese nuevo lugar alteraría no solo el curso de su búsqueda por Miguel, sino el destino de todos ellos. Con cada paso, la noche se cerraba a su alrededor, creando un muro de ansiedad y determinación. Tras cada esquina, una verdad aún más oscura se escondía, esperando ser revelada. Carmen y Luis marcharon a paso firme, cada uno en su mente cargando el peso de la angustia y la incertidumbre. Mientras Valentina, con su mano pequeña apretando la de su abuela, lanzaba miradas nerviosas a su alrededor, la noche se hacía más oscura y las sombras parecían alargarse, como si quisieran engullirlos en su misterio. ¿Sobre qué dirección habló ese hombre?, preguntó Luis, sus ojos buscando respuestas en el asfalto que se extendía ante ellos. Carmen sacudió la cabeza, tratando de despejar sus pensamientos. La confusión era un laberinto del que no podía salir. No lo sé, solo espero que el destino pueda guiarnos, murmuró, sintiendo que su voz se quebraba con cada palabra. La brisa fría les golpeó el rostro, llevando consigo un eco de pasado que la llenó de nostalgia y miedo. Recordó aquellos momentos de felicidad, cuando Miguel sonreía y jugaba con su hermana. Pero esa imagen se desvanecía rápidamente, reemplazada por este nuevo y aterrador paisaje. Al salir de la multitud que comenzaba a disolverse en la distancia, llegaron a una callejuela oscura. Carmen se detuvo, sintiendo el impulso de retroceder. Luis, ¿crees realmente que él estaba diciendo la verdad con respecto a Miguel? Luis respiró hondo y miró a Valentina, que todavía sostenía su mano con fuerza. Lo creo, algo no está bien en su vida, y esa gente deben saber algo. Su mirada se oscureció, y Carmen notó la preocupación dibujada en su rostro. La idea de que Miguel estuviera bajo la influencia de personas peligrosas la estremecía. Vamos, abuela. Valentina rompió el silencio, sus ojos enormes llenos de valentía. No podemos quedarnos aquí. Él necesita que lo encontremos. Con su dulce voz, la niña encendió una chispa de determinación en el corazón de Carmen. Carmen asintió, sintiendo una nueva energía fluir en su interior. Tienes razón, Valentina. No podemos detenernos. Debemos encontrar la dirección que él mencionó. Justo en ese momento, el sonido de un teléfono vibrando le hizo mirar a Luis. Él sacó su móvil, y su expresión cambió al ver la pantalla. Es un mensaje de un desconocido, dice que sabe dónde está Miguel, informó, su voz temblando ligeramente. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué dice?, preguntó,
Acercándose con inquietud, Luis leyó el mensaje en voz alta. Sé que buscas a Miguel. Apresúrate. La última dirección es un lugar que no te gustaría visitar. Aún hay tiempo, pero no lo pierdas. Carmen se sintió helada. ¿Qué lugar podrían tener en mente? ¿Crees que sea una trampa?, se preguntó, mirándolo fijamente. El rostro de Luis estaba tenso, pero en sus ojos brillaba una chispa de resolución. Puede ser. Pero también podría ser la única oportunidad que tenemos. Carmen sintió que su corazón latía más rápido. Las palabras de aquel extraño resonaban intensamente en su mente. La gente que ha estado cerca de él también está involucrada. Sin embargo, la necesidad de encontrar a Miguel superó cualquier miedo. Juntos, decidieron seguir el rastro, guiándose por el instinto y la desesperación. Con Valentina entre ellos, y un mensaje en el bolsillo que parecía presagiar un camino peligroso, se lanzaron a la noche, cada uno aferrándose a la esperanza de que no todo estaba perdido. Mientras caminaban, un grito lejano cortó el aire. Carmen se detuvo en seco. La voz de alguien que sonaba similar a Miguel resonó en su mente, un eco doloroso que la impulsó a seguir adelante. Encaminándose hacia el destino oscuro e incierto que se avecinaba, el temor se entrelazaba con la determinación. No sabía qué les esperaba, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, así como había hecho siempre por su familia. Sin embargo, una pregunta flotaba en el aire: ¿serían capaces de resistir el peligro que les aguardaba al final del camino? ¿Qué descubrirían en esa dirección que podría cambiar todo? La ansiedad pulsaba en sus venas, y una sombra ominosa se cernía sobre ellos, dibujando un horizonte lleno de misterios y revelaciones. El aire se volvía denso a cada paso que daban. Luis, Carmen y Valentina continuaban avanzando por la callejuela, con la desconfianza encarnada en sus corazones. Valentina, aunque pequeña, no dejaba de mirar hacia adelante, como si su valentía contrastara con el miedo que dominaba a los adultos. Sus ojos reflejaban la fe que aún mantenía en que encontrarían a Miguel. Creo que por aquí, mencionó Luis, al girar una esquina. Las luces parpadeantes de un neón llamaron su atención. El caracol leía el letrero. ¿Qué tipo de lugar puede ser este?, cuestionó Carmen, mientras el corazón le palpitaba. No obstante, Valentina fue la primera en dar un paso hacia el oscuro umbral. Papá está dentro. Linda, vamos. La abuela la siguió, sintiendo que cada fibra de su ser la empujaba hacia adelante. Luis, sintiendo que debía protegerlas, tomó la delantera. Esa noche, la unión familiar era su único escudo. Al entrar, un olor a humo y alcohol perforó el aire. El lugar estaba abarrotado, personas sentadas en mesas de madera, riendo y hablando de manera desinhibida. Pero la música casi ahogaba todo, y la preocupación comenzó a aparecer otra vez en los ojos de Carmen. ¿Esto se siente correcto?, se preguntó. Estamos aquí para encontrar a Miguel. Debemos preguntar, insistió Luis, aunque su propia voz sonaba titubeante. Carmen asintió débilmente, y juntos se acercaron a la barra. La mirada de un hombre robusto los detuvo. ¿Qué buscan?, inquirió, su tono áspero resonando en el ruido del lugar. No estamos aquí para problemas, dijo Luis, tratando de calmar la tensión que crecía en sus entrañas. Buscamos a mi hijo, Miguel. Nos dijeron que podría estar aquí, explicó Carmen, con el corazón en un puño. El hombre frunció el ceño y les lanzó una mirada intensa, como si valorara si debían seguir hablando o no. Te vais, que el lugar no es seguro. Hay cosas que no son de tu incumbencia. Sus palabras cortaron como un cuchillo, pero la determinación de Carmen era más fuerte. ¿Sabes algo de él? Por favor. Las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos, pero ella rápidamente las apagó. No podría permitirse mostrar vulnerabilidad. El hombre se hizo a un lado, y tras un momento, dejó escapar un suspiro.
Difícil decirlo. Hay mucho ruido aquí, pero a veces, hay enredos. Pregunta por el gato. Él puede ayudarte. Algo en su rostro decía que aún estaba en juego un gran peligro, pero Carmen sintió al mismo tiempo un hilo de esperanza. ¿Dónde puedo encontrarlo? En el callejón detrás de este lugar. Pero ten cuidado, no es amistoso. Sin pensarlo dos veces, Carmen se giró hacia Valentina y Luis. Vamos. Esto es nuestra oportunidad. Comenzaron a caminar hacia la salida, pero antes de llegar al umbral, un grito desgarrador resonó en el aire, sacudiendo las paredes del lugar. Un hombre joven, con marcas de angustia en su rostro, corrió directamente hacia ellos. ¡Ayuda! Me están buscando, no sé qué hacer. Su mirada estaba llena de pánico. No pueden atraparme otra vez. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La chispa de terror y esperanza se entrelazaban de manera incontrolable. ¿Sabes dónde está Miguel?, le preguntó, mientras Luis hacía un lado para proteger a Valentina. Sí, creo que lo vi. Puede que no haya sido un buen momento, titubeaba el chico, mientras miraba hacia la puerta inquieto. ¿Qué quieres decir?, le instó Luis, sintiendo que el tiempo se les iba. Él está con ellos. No en este lugar, pero si los sigues a ellos, pueden llevarte. La voz del joven temblaba, y Carmen se dio cuenta de que su camino se estaba oscureciendo cada vez más. ¿Qué implicaba esa conexión? ¿Qué más estaba por descubrirse en este laberinto de desesperación y anhelos? La incertidumbre parecía devorarles, pero no tenían más opción que adentrarse aún más en la oscuridad, buscando pistas que podrían ser su salvación. Pero, ¿quiénes eran ellos y a dónde podrían llevarlos? El miedo a lo desconocido se cernía sobre ellos, como una tormenta inminente que estaba a punto de desencadenarse. La figura del joven temblaba mientras un sudor frío iba descendiendo por su frente. Carmen no podía dejar de observar sus ojos, llenos de terror y súplica. Ella tenía una decisión que tomar y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Una parte de ella quería preguntar más, necesitaba entender todo lo que ese chico sabía. Sin embargo, otro instinto le advertía que podían estar en peligro. ¿Quién te busca?, logró preguntar, intentando no dejar que su voz se quiebre. Cada mirada que lanzaba a su alrededor parecía intensificar su ansiedad. Era como si ese lugar se alimentara de sus miedos. Ellos son parte de algo grande. No sé qué quieren, pero tienen a Miguel. Él no está a salvo si se queda aquí. El joven retrocedió, como si el mero acto de hablar le pudiera costar la vida. Luis tomó la mano de Carmen con firmeza. Tenemos que encontrarlo, cariño. No podemos dejarlo solo. Su voz sonaba como un reto a lo que ambos temían, lo desconocido. La mirada de Valentina, sin embargo, estaba fija en el chico. ¿Te puedes quedar con nosotros? No queremos dejarte solo, dijo con esa voz inocente que partía el corazón. El hombre, paralizado entre el deseo de ayudarlos y el miedo por su propia vida, asentía sin palabras. Sigue a la luz, pero ten cuidado. Hay muchos ojos que observan. Carmen sintió que su estómago se apretaba. Ellos no solo buscaban a Miguel, se adentraban en un mundo del que no conocían las reglas, un mundo que, claramente, ya había atrapado a más de una víctima. Salgamos de aquí, murmuró Luis, haciendo un gesto hacia la salida. La música continuaba resonando, pero ahora se sentía como un pulso inquietante que latía en sus oídos. Al salir del bar, la brisa fría los golpeó como si fuera un recordatorio brutal de la realidad afuera. El callejón se extendía ante ellos, oscuro y cubierto de sombras. Carmen apretó la mano de Valentina, mientras el chico les guiaba con pasos temblorosos. La angustia crecía. ¿Por dónde vamos?, preguntó Luis, sintiendo que las sombras parece que querían atraparlos de nuevo. Por aquí, vamos rápido, susurró el chico, girando a la derecha.
Las calles se sentían como un laberinto que se cerraba cada vez más. El eco de risas lejanas se mezclaba con murmullos amenazantes. Valentina se detuvo repentinamente, sus ojos reflejando una mezcla de incredulidad y terror. ¿Y si algo nos pasa?, preguntó en voz baja, su voz temblando. Carmen sintió la punzada de ese miedo. Era un miedo visceral, el que motivaba a una madre a proteger su hogar. No va a pasarnos nada, amor. La voz de Carmen sonó más fuerte de lo que se sentía. No podía mostrar debilidad. Todo va a estar bien. Solo seguimos adelante. Miguel nos necesita. El chico miraba nervioso a su alrededor, como si los demonios que mencionaba estuvieran cerca. Es más peligroso de lo que piensan. Sigo oyendo sus voces, pienso que me están buscando. De repente, un grito resonó desde el fondo del callejón, el eco de la angustia resonando en cada rincón. Ayuda, por favor. El joven dio un paso atrás, su rostro pálido como un fantasma. Ellos, ya vienen. Carmen sintió que su corazón se detenía y su respiración se hacía difícil. Vamos. No podemos quedarnos aquí. Luis tomó a Valentina de la mano, y juntos, comenzaron a correr. Al final del callejón había un resplandor tenue, un indicio de esperanza en medio de la oscuridad, pero a medida que corrían, una sombra se abalanzó sobre ellos desde el lado, y un hombre corpulento apareció, bloqueando su camino. Ya los estaba esperando, rió de manera siniestra. Los instintos de supervivencia se activaron, podrían enfrentarse a este nuevo obstáculo o el destino de Miguel estaba más allá de su alcance. La ansiedad creció mientras se preparaban para la inminente confrontación. El hombre corpulento se plantó ante ellos, sus brazos cruzados como muros de hormigón. La oscuridad del callejón parecía cerrarse alrededor, engullendo cualquier resquicio de luz que les quedaba. Carmen sintió cómo se le erizaban los cabellos de la nuca y su corazón latía al compás del miedo. Luis, sin dudarlo, hizo un paso al frente. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Su voz resonó con determinación, pero Carmen podía ver la tensión marcando su mandíbula, el pálido brillo de miedo en sus ojos. El hombre soltó una risa burlona. ¿No lo entienden? Este no es un juego, pequeños, y están atrapados en una red más grande de lo que pueden imaginar. Sus palabras flotaron en el aire frío, llenas de amenaza. Déjanos pasar, exigió Luis, apretando la mano de Valentina. Carmen podía sentir la calidez de su pequeña, que temblaba contra su pierna. No tenemos nada que ver contigo. Eso es lo que ustedes creen, respondió el hombre, acercándose lentamente, sus pasos resonando en el suelo. El niño que buscan, tiene algo que pertenece a otros. Y no lo van a recuperar sin pagar un precio. La mirada de Carmen se endureció. No vamos a dejar que le hagas daño a Miguel. Era una declaración, pero también una súplica. Los precios en este mundo son altos, y las vidas, frágiles, murmuró. Sin previo aviso, el hombre dio un paso adelante, su mano atrapó el brazo del chico que los acompañaba. Tú, sabes más de lo que dices. Debes hablar. Carmen sintió que el terror se apoderaba de ella, pero se rehusaba a dejarse vencer. En un gesto inesperado, movió a Valentina detrás de su cuerpo. Suéltalo. No tienes que hacer esto. ¿Y qué vas a hacer, señora?, preguntó, su mirada llena de burla. Luis, sintiendo que el tiempo se agotaba, se lanzó hacia adelante. Con un grito, intentó liberar al chico empujándolo. Carmen, corre, su voz sonó desesperada, en un instante, la situación estalló. El hombre, sorprendido por el ataque, perdió el equilibrio. Carmen aprovechó la oportunidad y tomó la mano del chico, empujando a Valentina adelante. Vamos. Corre. Ahora. Corrieron, el eco de sus pasos resonando en el callejón, la adrenalina inyectando energía en sus piernas.
mientras giraban en una esquina, la luz de la calle iluminó sus rostros pálidos y asustados, pero era una luz tenue, que apenas parecía capaz de ahuyentar la oscuridad que les perseguía, pero cuando creyeron estar a salvo, otro grito detuvo sus corazones, un grito desgarrador que resonó y pareció atravesar el aire frío. Miguel. Carmen no pudo evitarlo. Rápidamente, se giró hacia la dirección del sonido. ¿Qué fue eso?, preguntó Valentina, su voz temblorosa, todavía entrelazada con el miedo. Es Miguel, contestó Carmen, sintiendo que la angustia le aplastaba el pecho. Él está cerca. Debemos buscarlo, debemos ayudarlo. El joven que los había guiado la observaba, su rostro cubierto de incertidumbre. No sé si eso sea buena idea, dijo, su voz vacilante. Ellos no están lejos. No vamos a dejar a Miguel aquí. La determinación fue lo último que quedó de su miedo. Si había una oportunidad, aunque mínima, debía intentar aferrarse a ella. Carmen avanzó mientras los demás la seguían, el instinto maternal guiando sus pasos. Cada decisión era como abrir una puerta a lo desconocido. Las luces, sombras y ecos se mezclaban en un caos, mientras la búsqueda de su hijo se convertía en un laberinto cada vez más peligroso. Y justo cuando creían tener una pista, la silueta de un hombre apareció frente a ellos, de nuevo una figura familiar y aterradora que reconocieron de inmediato. ¿Creían que podrían escapar tan fácil? Carmen sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Miguel, gritó, esperanzada, al tiempo que se preparaban para enfrentarse a la verdad que llevaban buscando, pero de repente, el hombre se abalanzó, y en un giro inesperado, lo que devino fue algo más que un enfrentamiento. Fue un reto, un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Estaban listos para enfrentar la realidad que se avecinaba? ¿O la oscuridad consumiría su pequeña luz de esperanza? Carmen sintió que el aire se volvía denso. Enfrentarse a esta verdad era algo que nunca había imaginado. La figura que se erguía frente a ella era Miguel, pero el brillo en sus ojos no era el que recordaba. Había una sombra oscura sobre él, como si la vida que había llevado lo hubiera transformado en alguien casi irreconocible. Miguel, su voz salió casi en un susurro mientras el joven se quedaba quieto, entre la rabia y el miedo. ¿Qué haces aquí? Su tono era duro, pero Carmen podía ver una chispa de confusión detrás de la máscara. Te estamos buscando, gritaron a una sola voz, Luis y Carmen, uniendo sus fuerzas por el amor que sentían por él. Valentina, empacada entre sus manos, sentía el tirón de su corazón, pero no comprendía la angustia que envolvía a los adultos. El chico que había guiado a Carmen y Luis miró a Miguel y dio un paso atrás, el pánico brillando en su rostro. Tú sabes lo que está pasando. La tensión aumentó con cada palabra. No me involucren a mí. Esto es entre ustedes, dijo el joven, intentando desmarcarse de la situación. Miguel hizo un gesto de desdén. No entienden nada. Nadie puede ayudarme, ni siquiera tú. Carmen sintió como sus esperanzas se desmoronaban. No es así, Miguel, por favor, cuéntame qué está pasando. Te necesitamos de vuelta en casa. La evocación del hogar, de su niñez, pareció hacer eco en la parte más profunda de su corazón. Miguel vaciló, los recuerdos danzando delante de él, los días felices, las risas, y ese amor inagotable de su madre. No puedo volver, mamá. Hay cosas que no puedo dejar atrás, admitió, su voz quebrada, reflejando el conflicto de su alma. Carmen sintió que el suelo se movía debajo de ella. ¿Por qué? ¿Cuánto han ganado? ¿Vale la pena lo que has sacrificado? ¿Vas a dejar que esto te consuma? Preguntas que salían del dolor que vivía cada día. La mirada de Miguel se endureció. Esta vida es más complicada de lo que piensas. El camino que elegí tiene un precio. Un precio, la desafortunada palabra tembló en sus labios. Tú no eres así, hijo. Yo sé que dentro de ti hay un niño que aún sueña.
¿Realmente quieres perderte en esta oscuridad? La pregunta suspendió el aire entre ellos. La culpa y la confusión se acumulaban en el pecho de Miguel, la batalla entre el amor y la lealtad hacia un reconocimiento en su vida actual. Luis, dándole un respiro a la atmósfera tensa, se interpuso, alzando la voz con autoridad. Lo que hay entre tú y esta vida es tu lucha, Miguel, pero lo que tu madre y Valentina sienten es amor. No estamos aquí para juzgarte. Estamos aquí para salvarte. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Valentina, la palpitación en su voz emergió con urgencia. Por favor, papá, ven a casa. Te extrañamos, te necesito. Su voz, tan pura y generosa, hizo que Miguel temblara. Sabía que su hija llevaba el mismo peso que él, pero también la luz que podría liberarlo. Fue un instante, un momento cíclico donde todo se alineó. Miguel se agachó y la abrazó, su voz rompiéndose contra su pequeño cuerpo. Perdónenme. He hecho cosas de las que me arrepiento. Carmen se acercó, llenando con su cariño ese espacio donde había caos, envolviendo a ambos en sus brazos. Un abrazo familiar que trataba de rescatarlos del abismo. Estaré aquí, contarte al regreso. Lo haremos juntos, prometo que encontraré un camino de nuevo, Miguel ofreció, su voz llena de una nueva determinación, una promesa de amor y protección. El joven que miraron con desconfianza, ahora estaba absorbiendo esa revelación con respeto. Quizás haya más que pueda hacer. No es tan simple, pero podría salir. No solo por ustedes, sino de ti mismo. Esa chispa de seguridad brilló en su mirada y un camino hacia la redención se empezó a trazar. Corramos. Carmen volvió a tomar la mano de Valentina y la de Miguel, y juntos se lanzaron al desmoronamiento del oscuro callejón, dejando atrás a los fantasmas que intentarían atraparlos. Mientras cruzaban las sombras, Carmen sintió la libertad y la esperanza bailando a su alrededor. Finalmente, habían encontrado la luz en un lugar lleno de oscuridad. En su camino de regreso, Miguel compartió su historia, su viaje y sus arrepentimientos. Pero había algo nuevo en su mirada, una convicción para volver a crear un futuro juntos. La vida no sería fácil, pero juntos lo enfrentarían. El hogar ya no estaría vacío, sino lleno de promesas. Así, la familia en San Felipe empezó a sanar, la música volvió a resonar en la casa de doña Carmen, y entre risas y llantos, la vida floreció de nuevo ante sus corazones. Nunca olvidaron aquel viaje, el camino tallado con lágrimas, pero también con amor, y aprendieron que cada sacrificio tiene un significado, y que incluso en la oscuridad, siempre hay un destello de esperanza que vale la pena seguir. Ahora, la verdadera historia comienza y tú también puedes ser parte de esto. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias que vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias sigan llegando a más corazones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos leer de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que lo necesiten. Juntos, seguimos creando la magia del amor y la esperanza.